Amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con esta cita una vez más aquí en su programa, en su sección Pandemia Misterio. Pandemia Misterio de Radio Cadena Nacional, su programa Nocturno RCN. Es decir, Pandemia Misterio es una sección del programa Nocturno RCN que se emite a nivel nacional por más de 130 emisoras aquí en Colombia. Gracias a esa potencia que tiene nuestra RCN en nuestro país. Un placer saludarlos, un placer estar con ustedes. De verdad me encanta que ustedes se sumen a esta cita de todos los viernes. Hoy quiero invitarlos a que tengamos una velada maravillosa con un gran invitado, una persona que conocí gracias a un amigo en común y que tiene unos temas y unas investigaciones y, y bueno, y un trabajo, un bagaje ya muy importante sobre estos temas, muy, pero muy interesante. Él se llama Henry Díaz Bernal, está en el bello país de México. Pero antes de saludarlo, quiero invitarlos para que se dirijan a YouTube. Los que nos están escuchando por la radio, si quieren vernos, pueden ir a YouTube y busquen el canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes es nuestro canal de YouTube y ahí nos podrán encontrar y simultáneamente estamos emitiendo tanto en el canal de YouTube como en las emisoras en nuestro programa Nocturno RCN. Así que adelante, también suscríbanse, compartan el material, que es muy importante para seguir creciendo en esta familia del misterio. Como les venía comentando, nuestro invitado Henry Díaz Bernal está en México y vamos a hablar de un tema muy interesante. Henry, de verdad muchas gracias y encantado de tenerlo aquí en el programa. Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes acá en México. Un Me honor, alegra. un gustazo que nos hayas invitado. En este caso estamos desde acá, desde la hermana República de México. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos completamente a tus órdenes. Bueno, Henry, hemos concertado esta participación, esta conversación, porque hemos hablado durante mucho tiempo en la historia de cómo en esta tierra, en nuestro planeta, de alguna u otra manera se han podido abrir o encontrar portales dimensionales que nos llevan a otras realidades. Esto, hay N casos, hay mucha información, hay algunas personas que durante, por ejemplo, se me viene a mí a la mente una historia de dos profesoras inglesas que estuvieron de vacaciones en París y se fueron al Palacio de Versalles, que queda ahí cerca a la capital, a París, y Claro. visitando el Petit Trianon, el pequeño Trianon, ese palacete de la reina de María Antonieta, eh, cruzan un umbral que ellas no sabían ni cómo llegaron allí, fue algo fortuito, y viajan en el tiempo, pero tienen un viaje en el tiempo muy corto. O sea, experimentan un retroceso en el tiempo aproximadamente. La experiencia que ellas viven son de unos 15 o 20 minutos, pero retroceden varios siglos. Y pueden vivir esa Francia de la época del siglo XV, del siglo XVI. Claro. Y entonces esto podríamos llamarlo como un portal, ¿no? Un portal. Pero hay cualquier cantidad de experiencias, de ejemplos de estos portales dimensionales. ¿Usted ha tenido la posibilidad de conocer de cerca experiencias de portales en Toluca, en el Estado de México, en ese bello país donde usted nos atiende? Quiero que nos cuente un poco sobre esa experiencia y cómo es que usted ha venido conociendo esto y adelantando esa investigación. Querido Henry, que de verdad le agradezco mucho nuevamente y es un placer tenerlo aquí en el programa. Claro, Diego, no, al contrario, gracias a ti por la oportunidad de conectarnos contigo y tu programa. Pues mira, para empezar, México es un crisol de muchas culturas. La mayoría de las personas a nivel mundial ubica México tal vez solo por los mayas o solo por los aztecas. Ujú. Cabe recalcar que los aztecas fue la última gran civilización y fue uno de los dos únicos imperios
realmente que hubo en América precolombina, que fue primero la cultura inca, ese imperio, y el segundo fue el imperio maya. Antes, posteriores a ellos, fue el imperio azteca o mexica, es la palabra correcta para los mexicanos decir mexica. Azteca se le llamaba porque venían de Aztlán. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a hablar de los portales. Es muy, muy sabido y muy famoso aquí en México que estos lugares o portales de inmersión dimensionales estén ubicados muy en zonas arqueológicas. Estas zonas arqueológicas, de lo cual vamos a hablar en especial del día de hoy, están ubicadas en lugares muy estratégicos. Estas personas con tanta sapiencia y conocimiento milenario, obviamente no construían sus casas como ahora cualquiera hace un fraccionamiento en cualquier terreno dañado, con hoyos, con deslaves, con canales de ríos, y el problema es que a rato se te inunda, se te derrumba la casa, ya sabes. Obviamente, estas culturas buscaban a través de muchos, ¿cómo te diré? Muchos estudios, no topográficos, como ahora los hacen los ingenieros, sino estudios energéticos, de dónde ubicar y dónde poner estas zonas que principalmente no eran para vivir. Estas zonas arqueológicas en especial son para rituales, para ceremonias. La mayoría de las personas que ubica, por ejemplo, la civilización azteca y viene a México y encuentra todavía vestigios de estas culturas, lo único que vas a encontrar en realidad son las grandes pirámides o basamentos piramidales, que es donde eran lugares para ceremonias, para emperadores, para sacerdotes, iniciación de guerreros, de nacimientos, eclipses. Todo lo que es el pueblo, pues vivía extendido a kilómetros a la redonda. Bueno, en especial en México es bien sabido que estos lugares están escogidos en algún punto muy en especial, no solo por la ubicación geográfica, topográfica, también la alineación con los astros, las estrellas, la salida y las puestas de sol. Ahora, esto es desde hace muchísimos años. Estamos hablando que en México las culturas más antiguas que se conocen son las olmecas, después las toltecas, mayas y al final fueron la mexica o los aztecas. Bueno, en este lugar en especial donde estamos el día de hoy es una ciudad del Estado de México. El Estado de México es uno de los 31, 32 estados que tiene la República Mexicana. Nosotros rodeamos a la Ciudad de México, o lo que antes le decían el Distrito Federal o DF. Hoy le dicen CDMX. Bueno, estamos afuera exactamente de la ciudad. En este lugar, en Toluca, prevaleció varias culturas, entre ellas la otomí, la mazahua, tlahuicas, nahuas y la principal, que son los matlatzincas. En esta ocasión vamos a hablar de una zona arqueológica muy en especial, ubicada en el periodo mayoritariamente matlatzinca. Esto fue alrededor de 1476. La última vez que estas culturas empezaron a dominar este valle. Este valle lo dominaron muchísimos años antes otras culturas. Claro. Henry, cuando nosotros vamos a Ciudad de México, y muchos de los que conocen ese bello país y esa bella ciudad, me entenderán de que en los planes turísticos nos mandan o nos ofrecen mejor visitar las pirámides en la zona de Teotihuacán, ¿no? Claro. Esa zona arqueológica. De esta parte que tú me estás hablando, de esta zona también arqueológica de la que estamos haciendo mención, sí. es cerca a la capital también, pero no es Teotihuacán, no es allí. Es cerca. Haz de cuenta que nosotros estamos en el Estado de México y sí. Teotihuacán, esta zona arqueológica, pues en coche está aquí a 1:20, 1:30. Digo, calcula que México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. El Estado de México es como el sexto o séptimo más grande. Para llegar a la zona arqueológica famosa de Teotihuacán, hay que atravesar parte de la Ciudad de México o rodear por todo el Estado de México y en 1:20 estás por ahí. Cuando tú llegas como dice, a la Ciudad de México, te ofrecen excursiones del mero Zócalo
y a lo mucho están en 40 minutos en la zona arqueológica, es muy cerca, muy cerca de la zona conurbada. Y esta zona se llama, me parece, se llama Municipalidad de Teotihuacán. Es un pueblo, básicamente. Todavía hay campo, todavía encuentras montes, cerros, y el corazón de Teotihuacán es la zona arqueológica. Mira, esas zonas se le llaman teotihuacanos. La verdad es que absolutamente nadie sabe quiénes fueron los que habitaron esa zona arqueológica. Ni Claro. siquiera la cultura, solo se les llama teotihuacanos, porque los aztecas, al paso, cuando venían del norte de la Ciudad de México a poblar o a asentarse Ya en lo que hoy estaba es la Ciudad de construido, México, ya sí, estaban ya construidos. tenía cientos de años, era abandonados. Ellos decían que era una ciudad como de dioses. Entonces, para nombre náhuatl, ellos le dijeron que era pues una ciudad de dioses, pero absolutamente nadie conoce nada acerca de esta cultura. Es muy antigua. No se sabe nada de las costumbres. Lo único que se sabe, pues es por los vestigios pictóricos que todavía tienen y se dan una idea, pero ni siquiera saben el nombre real ni la lengua que hablaban. O sea, adoraban a los mismos dioses, sí, porque están Quetzalcóatl principalmente, pues se tienen como teorías de que la pirámide grande era para adorar al sol y la pirámide pequeña, de las más grandes, era para la luna. Pero son solo hipótesis, ¿sí? O sea, no está comprobado. Los aztecas pasaron ahí y era una zona abandonada prácticamente. Esta hasta principios de siglo la empezaron a excavar, a redescubrir, pues el gobierno de México. Pero fue una zona ganadera y cerros abandonados. Todos creían que era un cerro, la pirámide, imagínate. Así es Mm. de grandes estas culturas. Los mayas, bueno, pues no se diga. Los mayas, lo único que sabe de los mayas es por las leyendas o costumbres que tienen los pueblos mayas, pero vaya, te hablo de pueblo, no de civilización ni imperio. También habían desaparecido, para ellos era un misterio. Y aquí, Increíble. donde vamos a hablar hoy, la zona arqueológica que está cerca de Toluca, se llama Calixtlahuaca. Es tan antigua como ese periodo. Claro. Henry, ¿cómo llegaste tú a interesarte, haciendo un paréntesis, a interesarte por estos temas? Si bien son muy interesantes, son apasionantes, si se quiere, estos temas, Claro. pues no es para todo el mundo. Todo el mundo no tiene la vena ni esa chispa para poder indagar en estos temas y con tanta rigurosidad y pasión como lo has hecho tú, Henry. ¿Cómo llegaste a interesarte por estos temas? Claro, pues yo creo que ya viene de familia. En la familia hay de todos, abogados, arquitectos, antropólogos. Yo soy artista plástico y tatuador desde hace 30 años. Siempre tuvimos como que esa curiosidad, esa hambre de saber y de conocer. Y sobre todo de nuestras costumbres, de nuestras raíces. Y no solo de México, o sea, de toda Latinoamérica. En realidad, fue algo como desde muy niño. Yo era muy dado a la clase desde la primaria que le dicen ciencias sociales, pues todo lo que es la Sí, historia, ¿no? Y era sí. fanático de eso. Era malo para las matemáticas, yo sé, pero para ciencias sociales yo levantaba primero la mano. Así fue como empecé. Y estas Claro. investigaciones que hemos hecho, pues esta sed de conocer, pues ya creo que ya es de familia, siempre ha sido así de familia. Qué bueno. Henry, bueno, entonces empecemos a hablar sobre esos portales que están allí, portales dimensionales en Toluca. Ok, ¿Y qué nos puedes contar específicamente de esos lugares? Ya nos dijiste que estas culturas eran tan sabias que ellos no edificaban una construcción simplemente por edificar, hagámosla ahí que es que como que queda bien, no. Ellos claro. lo que hacían era un estudio riguroso tanto con la posición de los astros y el campo energético de ese sitio, y ahí sí construían, porque tenía una finalidad. Cuéntanos sobre esos portales que tú has tenido la posibilidad de estudiar. De estudiar, claro. Mira, muy en especial, cerca de la ciudad de Toluca, donde estamos es la capital del Estado de México, se llama Toluca. Toluca viene de la palabra
Tolot, del dios Tolot, que quiere decir un viejo jorobado, como un hombre anciano con joroba. Hay un símbolo del Estado de México, que es un símbolo prehispánico, que es un hombre con un bastón y una joroba. Bueno, este dios, el dios Tolot, tenía su base o su asentamiento en la cultura matlatzinca. Esta cultura se asentó en el valle de Toluca, exactamente donde estamos. Fue una cultura muy antigua que después, esto fue en el periodo postclásico de Mesoamérica, o sea, hace muchísimos años. Después pasó al dominio teotihuacano y después al dominio azteca o mexica. Fueron conquistados. Cabe recalcar que los aztecas fueron un imperio y como imperio dominaban a todas las culturas, pueblos y todas las ciudades que tenían alrededor. Era una cultura impresionantemente poderosa, todos les rendían culto. Eran una potencia mundial en ese entonces. No había pueblo que le presentara tanta batalla a los aztecas más que los tlaxcaltecas, un pueblo de los pocos que no se dejaron dominar y al cual se les unió Hernán Cortés en la conquista y derrocaron a los aztecas en 2 años. Vaya, este pueblo, este asentamiento Matlatzinca, está asentado su zona arqueológica o sus zonas ceremoniales. Es importante saber qué es la zona ceremonial, lo que alcanza a ver ahora, porque el pueblo eran miles, pero se asentaban en el valle. Esta zona arqueológica está posada en unos cerros y obviamente no es por la ubicación que se veía bonito. Simplemente las pirámides para los mesoamericanos están conocidas porque son imitaciones de cerros. Entonces, casi siempre las adoraciones las hacían en cerros. Y sobre el cerro construyó una pirámide para simular un cerro y estar más cerca del cielo, de las deidades. Esta zona en especial está dedicada a el dios del viento, que se llama Ejecatl. Ejecatl para la cultura náhuatl, o todos los aztecas, o todos los que hablan náhuatl, era el dios del viento. Estaba representado como un hombre con una máscara, con un pico como de pato. De hecho, se encontró en esta zona arqueológica una escultura preciosa, como de 2 metros. Preciosa, preciosa. Es un cuerpo perfectamente humanizado con la cara de pato. Este está actualmente en el Museo de Historia Natural y aquí en el Estado de México, se llama el Museo de Centro Cultural Mexiquense. Ahora, la zona arqueológica, si yo agarro ahorita mi coche y me salgo para allá, llego en 25 minutos. Es muy, muy cerca, pero está en cerros. La ciudad de Toluca, donde estamos, tiene una cordillera de cerros. Esta cordillera está bien, bien conocida porque es una zona energética. Toda la gente a la fecha hoy afirma incluso que hay brujas y hay nahuales en esos cerros. Esta pirámide en especial, dentro de muchas de esa zona arqueológica, tiene una especie de espiral. Son basamentos piramidales, como si fuera un pastel, pero en círculos. Uno grande, uno más chico, uno más chico y uno más chico. Estaban estructuradas y diseñadas exactamente en puntos cardinales muy, muy, muy precisos. Y son energéticos como no tienes idea. Claro, Henry. Lo que nos cuentas es muy importante, muy interesante. Nos dices que estas pirámides, que en su mayoría no son como las de Egipto, que terminan en puntas, sino son truncadas, ¿no? Terminan con un pequeño valle, una planicie en la superficie. Son formas de emular montañas, cerros. Y se ha dicho mucho, por ejemplo, de la razón de ser de estas pirámides. Algunos dicen, bueno, era un punto de encuentro de sabios, de sacerdotes, de donde se hacían sacrificios. Hay otros más osados que han dicho que también podría ser como una especie de faro, guardando pues las proporciones, pero como una especie de pista de aterrizaje con la cual estas civilizaciones tuvieron contacto con seres de otros planetas que venían pues en platillos o en naves, y estas naves pues se fijaban en la posición de esas pirámides para un posible aterrizaje o
o un posible contacto con estas personas. ¿Qué sabes de estas? Son teorías, ¿no? Esto no es que sean la verdad, Claro, pero pues pero son teorías que tienen un cierto fundamento y que llaman la atención. sí, exactamente. A la fecha, la gente que está poblando esta zona que se llama Calix-Tlahuaca, que quiere decir casa en el llano. Calix en la palabra náhuatl quiere decir casa. Ixtlahuacatl quiere decir llano o llanura. Entonces, a la fecha, gente moderna de esta época afirma que ven naves posarse arriba de esa zona arqueológica. Te hablo que es un cerro. La mitad del cerro está poblado. Las casas más cercanas a la zona arqueológica, las pirámides, están a 200 metros. Ya de ahí empieza el poblado de Calixtlahuaca. Y toda la gente sabe, afirma y ha visto cómo bajan luces. No te puedo afirmar, es una nave extraterrestre, pero sí son luces que bajan y suben a la zona arqueológica en las noches. Aquí está bien, bien interesante, porque esta zona arqueológica, entre muchos otros misterios, es muy conocida porque del día 1 al día 2 de abril de cada año hacen una ceremonia, una misa del sacerdote del pueblo, sube al cerro a una zona donde hay unas cruces y a 100 metros de ahí hay un altar. Se hace una ceremonia católica. Ya el padre ya no sube, el sacerdote, porque ya está grande. Pero cada año, del 1 al 2 de abril, sí o sí, hay una batalla, textualmente una batalla de brujas, que son bolas de fuego volando en esa zona arqueológica donde está el altar. La gente del pueblo no sale porque sabe que si estás muy cerca de ahí y ves estas luces, te empiezan como a adormecer, te quedas dormido. Tengo por ahí unos videos, te los voy a hacer llegar pronto, de estas luces volando en el cerro. Ahora, son luces tan grandes como una casa. No es como un baloncito que puede brincar por ahí. Es impresionante cómo se ve. La gente del cerro está acostumbrada. Dice, pero es días ni me asomo, ni salgo, porque la gente se queda dormida. Y muchos afirman que ven luces bajar a esta zona arqueológica. En todas las zonas arqueológicas de México es lo mismo, es algo muy, muy común. Sí, como dices, probablemente no sean solo portales, sino lugares de avistamientos muy antiguos y donde dicen, bueno, pues aquí estamos, aquí nos conectamos, son antenas, son pistas de aterrizaje, si lo quieres ver así. Hay que recalcar que vivimos en muchas dimensiones, 7 dimensiones o más. Entonces nosotros estamos en una dimensión muy primaria, muy básica. Cuando trascendemos a otras dimensiones, conocemos no solo criaturas, sino otros lugares, otros cuerpos, otras esencias que están al mismo tiempo aquí, pero no se pueden ver tan fácil. Y una de esas son estos avistamientos ovnis, si quieres llamarlo así, en las zonas arqueológicas. Claro. Henry, estaba recordando una conversación anterior que tuve con Toño Erazo, amigo en común, Claro. y en ese momento hablamos de la famosa tabla Ouija, ¿sí? Y él me comentaba cómo la tabla Ouija, pues siempre Hollywood nos ha hecho daño, ¿no? Porque nos muestra es que uno trata de contactar con un ser fallecido, otro ser malévolo se aprovecha de esa ingenuidad en que está utilizando y se pasa a este plano y empieza a hacer diabluras y bueno. Sí. Pero él comentaba de que la tabla Ouija también hay casos en los que se abrían una especie como de portales y uno podía era interactuar más allá que sea como el mundo de los muertos o no sé, pero interactuar con seres humanos también, si se quiere, que estaban en otra dimensión. O sea, Claro. es como si viviéramos, como si esta realidad en la que tenemos es solo una de muchas que están por allí y que lógicamente no podemos acceder fácilmente porque estamos limitados por la materia, por los sentidos, por el cuerpo que tenemos, pero que existen Ajá, muchas exactamente. realidades, ¿no? Que existen muchas realidades. Y estos Sí. portales dimensionales en estas pirámides, por ejemplo en Toluca, en Teotihuacán, de cierta forma, estas civilizaciones tan sabias podrían tener ese conocimiento antiquísimo que les ayudaría también a viajar, no sé si en el tiempo-espacio, pero sí cruzar esos umbrales
e ir a otras realidades que para nosotros son desconocidas. Claro, sí, mira, esto es como una línea telefónica al azar. Tú levantas el teléfono y puedes marcar un número al azar. A lo mejor tú te quieres contactar con tu tío en Venezuela, pero se cruzan los cables, se cruzan las líneas, aquí dicen se te cruzan los cables y te pueden contestar de otro lado. Mucho tiene que ver con el mundo del más allá. A ver, estas ouijas tienen muchos años. Se utilizan muchos objetos, no solo una ouija, pero como dices Hollywood, nos da la tablita Ouija, o Ouija, le dicen ellos, con una alfabeto, un sí, un no, una noche, un día. Pero mira, a veces ni siquiera tienes que usar una tabla, simplemente con el poder mental, con la concentración, puedes llamar a cosas. Aquí tiene algo mucho que ver con la parte positiva y negativa, la luz y la sombra. Y eso te lo puede decir cualquier chamán, cualquier espiritista, cualquier gente que domine la conciencia de alto nivel. No se hace de noche. Después de las 7, 8 de la noche, los portales ya son de una dimensión oscura. A lo mejor no es que sea bueno o malo, simplemente es una vibración distinta. Cuando quieres invocar algo luminoso, algo positivo, pues que sea de día. En la oscuridad, las cosas cambian. Por la misma naturaleza humana que somos animales diurnos, no nocturnos. Ahora, estas entidades pueden contactarnos no solo como un espíritu, sino puede ser hasta un extraterrestre u otra persona adimensional a nosotros que esté en otro plano. Y claro, normalmente te vas a espantar si alguien te contesta en una ouija y te dice, sí, soy yo. Pero a lo mejor ni él ni siquiera sabe con quién está contactando. Es como Claro, un teléfono descompuesto, claro. Pero sí estoy sí. muy de acuerdo que sí, no solo para el mundo oscuro o después de la muerte, sino para otro tipo de entidades. Henry, hoy por hoy, un turista o una persona curiosa que visite estos lugares arqueológicos, ¿qué provecho le puede sacar? Por ejemplo, además de estar en un lugar de miles de años con una sabiduría y una energía maravillosa, ¿qué nos recomiendas? Por ejemplo, si vamos allá a la zona de Toluca y vamos a esta zona de la que estamos hablando, ¿qué podríamos hacer? Una persona del común, no simplemente como para ir y con un guía turístico conocer la historia, sino también desde Claro, ese punto de vista del misterio, de la energía, ¿qué claro. provecho le podríamos sacar? Sí, yo creo que la comparativa es como si tú entraras en unos 200 o 300 o 500 años a, a una catedral. Siempre tienes que llegar con ese Ujú. respeto. Creas o no creas, recuerda que toda esta energía, toda esta creación, todas estas entidades, este Dios, este Alá, este Buda, pertenece al mismo origen. Sí o sí, es el mismo origen. Solo cambia por folclore, por pueblo. En algún país le llaman de una manera, en otra época le llaman de otra manera, pero es la misma energía, la misma fuente energética, la misma conexión que tenemos todas las personas a nivel conciencia, pertenecemos a esa misma creación. No es un, no es un Dios barbón sentado en una nube o un hombre gordo, Buda. No, esa es la parte folclórica. La entidad es el origen principal. Y tú cuando vas a una zona arqueológica como estas, tienes que ser primero muy respetuoso, muy independiente de la parte histórica, cultural y el folclore de cada pueblo. Sí o sí, se siente una energía tremenda al saber que durante cientos o miles de años estos lugares fueron hechos para manejar energía, sí o sí, energía pura. No solo para iniciar a un guerrero azteca, un guerrero jaguar, un guerrero águila. Simplemente, imagínate hacer sacrificios, matar a tanta gente en estas zonas arqueológicas para que los dioses estuvieran tranquilos. Siempre ha estado muy relacionado, recuerda, la sangre con los sacrificios y cualquier deidad. Esto desde la Biblia, o sea, siempre se ha nombrado en la Biblia. Ahora, tienes que llegar con mucho respeto y una mente muy abierta. Independiente de la parte histórica, tienes que sentir esa vibración porque se siente tremendo. Estar en esa zona, tocar esas piedras, cerrar tus ojos, voltear al cielo, tocar el suelo, quitarte los zapatos y tocar el suelo de ahí, se siente impresionante, impresionante.
Y en cualquier cultura, o sea, digo, puede ser ya sea en Egipto, en las pirámides de Giza, en Machu Picchu, en Palenque, Chiapas, con los mayas, en Teotihuacán, es lo mismo. Tu mente siempre abierta a la energía. Digo, para la gente que le interesa esa parte, ¿no? Porque puedes matar dos pájaros de un tiro. Vas, conoces de la cultura y sientes esa vibración, te recargas de esa energía. Aquí en México, todas las zonas arqueológicas, sí o sí, cada solsticio y cada equinoccio están llenas de gente. Y todos van a hacer meditación, van a hacer yoga, van a hacer rituales de sanación, de purificación, pero siempre lo hacen en el día, no lo hacen en las noches, por algo. Tiene que ver mucho los polos que los cambias cuando es de día y cuando es de noche. Henry, en todo este tiempo que has estado interesado por estos temas prácticamente desde niño y toda tu vida siempre pendiente a todos estos temas tan interesantes, ¿a ti te ha pasado algo eh, pues que podamos calificar de paranormal que te haya marcado Sí, en claro, tu vida? claro, claro. Desde haber visto un ovni enorme, de gran escala, sobre el famoso volcán Popocatépetl, que ahorita está en actividad volcánica y es uno de los volcanes monitoreados más, ¿cómo te diré? De los más monitoreados a nivel mundial. Ahorita está a dos de llegar al semáforo rojo, a dos de evacuar a la gente de ahí. Hace muchos años, pues yo viví en el estado de Tlaxcala, un estado que está aquí a 2 o 3 horas. También una zona muy, muy importante. Los tlaxcaltecas se unieron a los españoles para derrocar a los aztecas, imagínate, hace 500 años. Bueno, en esa zona hay dos volcanes muy importantes, Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Entonces, el Popocatépetl es el volcán más alto y es el más alto de México. Este tiene aproximadamente 5.400 metros, 5.700 metros de altura. Es enorme. Es un volcán 100% activo. Tú puedes buscarlo en internet y todo el año está echando fumarolas. Hace 26 años, mi hijo acaba de nacer, viví en ese estado, veníamos bajando de una ciudad de Tlaxcala que está pegada al volcán. Todos los días bajábamos a la misma hora, pasaba mi chofer por mí, bajábamos a la ciudad de Tlaxcala de otro pueblo que se llama Pisaco. Pero es como una carretera que baja, baja, baja. Tienes un paisaje precioso y a tu altura te quedan los volcanes con una vista increíble. Todos los días bajábamos a la misma altura y veíamos Venus a ese atardecer, todavía con luz de día, pero parte de la oscuridad. La luz del sol estaba atrás de nosotros y en perspectiva del otro lado del volcán, la oscuridad. Se empezaba a ver Venus. Ya ves que se ve una, dos estrellitas. Y ese día vimos en perspectiva arriba del volcán una luz muy grande, tan grande como Venus. Y el chofer y yo le digo, oye, esa estrella no estaba ayer. No, no es cierto, no, no estaba, no estaba. Y eso que pensamos que no estrella, en perspectiva arriba del volcán, cuando la vimos, hace cuenta que la dispararon con un cañón, salió una velocidad impresionante haciendo un trazo recto y en 1 o 2 kilómetros, ¡pum!, se desvaneció en el aire. Pero estaba arriba del cráter. Era una esfera que yo, si le pudiera calcular ahorita, yo creo que era el tamaño como de una casa, tan grande como una casa. Entonces el chofer, bueno, se espantó, nos derrapamos, nos salimos de la carretera, oye, a ver, velo, velo, no puede ser, lo acabamos de ver, un ovni por primera vez en la vida. Es México un punto muy, muy de fenómeno ovni. Es por todos lados aquí, toda la noche, todo el día, siempre vas a ver tipos de estas cosas. Me han pasado desde las cosas hasta haber escuchado entidades, no sé, espantosas en la noche, rugidos, un gruñido gutural espantoso. Yo lo describo como una bestia, pero un gruñido fuerte que te despierta en la madrugada, salir de las televisiones de la casa. Apagada la televisión, otro día se manifestó en una televisión encendida, otro día en una televisión desconectada de la energía eléctrica y en todas las casas, en todas las televisiones de la casa, se escuchaba este sonido, pero como de una bestia. O sea, nos despertó. Y cosa que mi esposa jamás es miedosa, es la primera vez que yo la vi espantada. Pero de veras, como si tuviera una pantera en la cara, pero salía de la televisión el sonido. Algo increíble, jamás nos explicamos qué pasa. Y bueno, un montón de cosas que hemos visto por acá. Esta
Este pueblo te da para mucho de historias, de misterios, mira, de nahualismos, de estos seres que se pueden transformar en animales. Aquí es muy famoso también esta zona por eso. Brujas, ovnis, bueno, es el pan de cada día aquí. De los nahuales, Henry, pues que conocemos de esas personas, de esos seres que se pueden convertir en animales, como tú bien dices, ¿eso se queda en la historia antigua o en la actualidad hay ejemplos o casos de nahuales que tú digas, bueno, esto sucedió y alguien fue testigo y Sí, claro. se pudo ver este fenómeno? Ujú. Sí, fíjate que te voy a contar dos ¿Sí? cortas historias de nahuales. Estas son narradas de primera persona, clientes míos, porque yo a todos los clientes que llego he tratado más de 26,000 personas en 31 años. A todas las personas que llegan, oye, le sacas el tema, fíjate que yo vi que así, bla, 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 y te empiezan a contar. Yo también vi, mi mamá vio, a mí me pasó. Entonces, los casos que yo investigo son de muy primera persona. O sea, no me basta con que dice mi abuelito que su abuelito se le Ujú. apareció la Llorona o el Charro Negro. No, bueno, pues eso es clásico. Pero, por ejemplo, este le pasó a un taxista de un municipio que se llama San Luis Mextepec. Este pueblo, sí, o sea, a las afueras de Toluca, 10, 15 minutos. Es un poblado grande, un pueblo grande. Son marisqueros ahí. Pero, curiosamente, el equipo de fútbol de ese pueblo le llaman los Brujos de San Luis. Pero brujos porque es famoso el pueblo porque hay brujos que hacen brujería. Pero también hay brujas que vuelan en los cerros. No hay persona que viva en ese lugar que no te afirme haber visto bolas de fuego volando en los cerros. Se llama el Cerro del Molcajete. Es un cerro despoblado que pertenece a una cordillera montañosa de la ciudad de Toluca. Bueno, toda la gente sabe que hay brujas ahí, que vuelan en los cerros. Todos los han visto. Pero en este caso en especial, un taxista que vive ahí le piden un servicio de taxi de sitio, les dicen aquí, que están los taxis estacionados en un lugar y les llaman por radio y van a la dirección y se regresan. Bueno, le piden un servicio a las 11 de la noche, ni siquiera tarde, se le ocurre irse por la parte de atrás del panteón, o sea, de atrás del pueblo, pegado al cerro, entre la última casa del pueblo y el panteón. La calle todavía era de terracería, no hace mucho, esto tendrá 3 años a lo mucho. Este señor dice que pasa junto al panteón y la barda de este cementerio era bajita. Él pasa despacio porque estaba de terracería, por ahí le iba a cortar al servicio que le pidieron por taxi. Voltea adentro del cementerio y dice que alcanza a ver 7 personas desnudas alrededor de unas velas. Él las vio a 5 metros, o sea, algo muy cerquita. Cuando él iba pasando, las ve y se detiene. Él pensó que eran chicos bromeando, tonteando, sintiéndose, haciendo rituales satánicos. Dijo, vale, cualquiera puede hacer eso, ¿no? No le hizo mucho caso, pero cuando vio que estaban desnudas y que tenían velas alrededor, él no supo si eran hombres o mujeres. Lo único que dice es que tenían una coleta todos atrás en el cabello. En el momento que él se detiene, todo esto pasó en un minuto. Ellos sacan un gato, lo abren, se empiezan a bañar, todos con la sangre del gato muerto, y lo que pasa a continuación es algo impresionante, porque dice que él pues, los alcanzaba a ver en la penumbra de las velas, pero perfectamente veían los cuerpos desnudos. Que ellos empezaron como a encoger, como poner en cunclillas, después de bañarse con la sangre, y de un minuto a otro ya no eran personas, que se encogieron tanto que se convirtieron en gatos. Todos se hicieron gatos y se esparcieron corriendo para todos lados. Él dice que eran como unos gatos. Yo digo que son cacomixles. El cacomixle es un mustélido, es un animal parecido a la comadreja más o menos, pero es como un gato muy grande con la cola anillada. Son muy comunes por aquí en Toluca. Son fauna endémica. Pero cuando estas personas se encogen y ve que se convierten en gatos, bueno, este señor salió despavorido, espantado, le bajó la presión, le dio fiebre, no salió en días de su casa, se regresó con sus hermanos al pueblo y era el típico tío de, yo soy el rudo de la familia, yo todo lo puedo, ¿no? No, estaba llorando del miedo. Eso fue impresionante. Y lo entrevisté, tuve la oportunidad, sé dónde está el cementerio y todo, pero sí es una zona de alto nivel de brujas, brujas de a de veras.
Eso me impresionó, pero te voy a contar otro. Este me lo contó un abogado y también es licenciado en, como ecología, o si no recuerdo, recursos naturales o algo así. Bueno, este amigo está en una reunión hace año y medio en un municipio que se llama Sinacantepec, también cerca de Toluca, en una casa de una amiga, un departamento, pero ella está en el segundo piso. Y en el segundo piso la chica tenía una pequeña terraza. En ese municipio todavía hay una casa y luego un terreno baldío, una casa, 2 terrenos baldíos, ya sabes. O sea, no está tan poblada. Él sale con su hermano a fumar. Se asoman los dos al mismo tiempo a la barda, al terreno de al lado, y lo que ven es un perro que va a medio terreno caminando. Dice que la maleza tenía unos 30, 40 centímetros de altura entre las casas. Y había luz, claro, en la calle, pero había pocas farolas alumbrado. Alcanzaron a ver al perro como iba caminando hacia afuera del terreno. Y en eso el perro se tropieza, dice que mete la cabeza y se da una marometa hacia enfrente y se vuelve a parar y sigue caminando. Se quedan los dos viendo porque les llama mucho la atención eso. Camina 1 metro, 2, vuelve a hacer lo mismo el perro, se da una marometa para enfrente y cuando se endereza ya no era un perro, era una persona. Se levanta convertido perfectamente en una persona, pero en segundos. Y se va caminando y se sale del terreno hacia las calles. Se pierde ahí en la oscuridad. No, bueno, estos se metieron corriendo súper espantados. Ese tipo de historias de nahuales, se les llama aquí en México, son muy comunes y muy, muy antiguas. Son de épocas milenarias. Yo creo que es gente que tiene un don espiritual, un nivel de conciencia tan elevado que puede incluso transmutar la materia y convertirse en lo que ellos quieran. El folclore mexicano y muchos testimonios te pueden decir que se convirtieron en perros, en burros, en lobos, coyotes y muy, muy comúnmente en aves como guajolotes, si sabes, estos pavos grandotes, pero Sí. de dimensiones enormes, de tamaño de una persona. Y los han visto volar. Tengo un montón de entrevistas con gente que se le han aparecido estas aves negras de 2 metros de altura y haberlos visto convertirse o en bolas de fuego o de la bola de fuego convertirse en ave y posarse en los árboles. Es muy común eso aquí. El nahualismo es increíblemente común, pero también es muy interesante. Y no es tan lejano de un hombre lobo, a lo mejor. En Europa, que es la misma versión, o los skinwalkers en Estados Unidos. En el desierto de Utah hay una cultura muy famosa que ahora le dicen skinwalkers. Es como pieles caminantes, pero dicen que se transformaban o en criaturas voladoras o en lobos, pero lobos de gran dimensión. Muy, muy común. Es muy común, no es nada del otro mundo. Pertenece al mundo antiguo, pero hoy día se pueden ver todavía en algunos lugares. Hay muchísimos testimonios aquí de eso. Increíble, increíble. Es Henry Díaz Bernal, nuestro invitado de esta noche aquí en Pandemia Misterio, hablando de estos temas tan interesantes, portales dimensionales en México, en la zona de Toluca. Hemos hablado también de los nahuales y cómo también eh, todo esto, o México en general, es un crisol maravilloso para estos fenómenos, porque yo pienso también que eso no simplemente es por la posición eh, estratégica de México, sino simplemente porque allí han compartido en ese territorio tantas civilizaciones de elevado conocimiento que por eso todos estos fenómenos son frecuentes allí. Entonces, por eso me llama mucho la atención. Henry, bueno, los invito para que nos sigan en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes, en YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. Vayan y sigan, ahí podrán ver este y otros videos que hemos publicado, además de pedirles que se suscriban y que compartan todos estos materiales. Henry, ¿con qué le gustaría terminar esta interesantísima conversación? Claro, pues mira, yo invito a toda la gente, a todo tu lindo auditorio que nos ve desde Colombia, a que abran la mente. Yo creo que ya no estamos en la era de nuestros abuelos que decían, hasta no ver, no creer. Ver para creer. Ahora, tu mentalidad, la nueva de esta
era, no de generación, de era. Todos los que estamos vivos en este punto de la historia, que es el más maravilloso que ha existido, ahora tienen que creer para ver. Todos estos fenómenos existen, son naturales y son parte de la misma naturaleza. No es algo bueno ni es malo, simplemente son polaridades invertidas, pero tienen que creer para después ver. Eso es abrir el tercer ojo. Siempre he dicho, estamos en la era del tercer ojo. Y el que no lo abre, Perfecto. pues se pierde todo. Henry, te mando un abrazo, de verdad. Muchas gracias Muchas y gracias, John. inmensamente agradecido, muy interesante y esta será tu casa cuando tengas más investigaciones y temas para tratar del misterio. Bienvenido. Claro que sí, digo, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Un abrazo. Igualmente, cuídate mucho.